Voy a hablar con Augusto Costa, secretario de Comercio de Nación. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. A ver, varias cosas. En principio, ¿podemos hablar un poco de política? Hablemos. Venimos del paso, la verdad que el resultado, algunos sorprendió. Yo creo que se dieron bastante parecido a lo que decían algunas encuestas. ¿Cómo lo tomaste vos, digamos? ¿Qué te parecieron los resultados de ese domingo a la noche? Sí, la verdad que con mucho entusiasmo porque ratifica lo que es 12 años de un liderazgo absoluto por parte del Frente para la Victoria en materia de expresión de lo que son los lineamientos de una sociedad que quiere ir por un camino, que es el camino de la inclusión, que es el camino del crecimiento y que es el camino de la expansión de los derechos. Entonces, creo que el resultado de la elección muestra eso, y contra los que decían que se venía un fin de ciclo y que el cambio era lo que la gente estaba esperando, bueno, acá hay claramente una visión de que este proceso, que ya tiene 12 años, tiene que profundizarse, tiene que continuar. Obviamente, tengo que decir que no hay que modificar algunas cuestiones, que a medida que se avanza en todo lo que es, tanto económica como socialmente, como en términos políticos, las circunstancias cambian, entonces uno tiene que ir permanentemente revisando cuáles son los mejores instrumentos, cuáles son las mejores medidas para seguir en este camino, pero nunca olvidarse de que el objetivo último de este proyecto político es generar un proceso de crecimiento con inclusión social, que es, me parece, lo que se votó. Y entonces, más allá de las encuestas, más allá de cómo se lee el resultado, si el porcentaje o quién sacó más, o sea, cómo se lo quiera mirar, creo que es una expresión clara, ¿no?, de lo que está ocurriendo políticamente. Hay una cosa que me sorprendió, recién hablaba con la gente aquí del FIT, ¿no?, del Frente de Izquierda. Es una fórmula muy joven y también, digamos, ha tenido voto juvenil. También el voto juvenil kirchnerista, digamos, la Cámpora ha desplazado a algunos intendentes que parecían que estaban atornillados a los sillones, ¿no?, pero sobre todo en el conurbano, ¿no? Otacé es uno, me gustó mucho, pero sobre todo Lanús, donde Julián Álvarez, después en San Vicente con Diego Barrales, Walter Festa en Moreno. ¿Cómo viviste esa experiencia de la Cámpora, digamos, llegando a sus primeros lugares de ejecutivos, vamos a decirlo así? No, obviamente con mucho orgullo, porque muchos compañeros que vienen militando y vienen trabajando en diferentes lugares van pudiendo acceder a realmente situaciones de liderazgo en sus diferentes territorios, en diferentes lugares de militancia, y haber recibido ya a partir de lo que son elecciones un aval por parte de la ciudadanía de los diferentes lugares es una ratificación también de que este movimiento y sobre todo esta camada de jóvenes, y ya no tan jóvenes, porque yo ya tengo 40 años y muchos de los compañeros que... Sos joven. Sí, pero tenemos ya una trayectoria también desde hace bastante tiempo de militancia, bueno, que ya podemos empezar a ocupar distintos lugares donde podemos poner la cara, y yo lo veía con el ministro Axel Kicillof en lo que fue la campaña, sobre todo donde más tuve la posibilidad de participar, que es la de Capital, recorriendo diferentes barrios, estando cara a cara con la gente, y los que muchas veces dicen que este gobierno la gente lo quiere echar, que en la calle insultan a cualquier funcionario. Bueno, solo recibimos muestras de apoyo, obviamente gente que no está de acuerdo con las políticas del gobierno o con algunas medidas, pero en una discusión franca y sobre todo ver a un ministro de Economía caminar por la calle rodeado de vecinos, dando la cara, explicando. Recién yo lo escuchaba a Nicolás, que mencionaba algunos candidatos que tenían la instrucción de no explicar, de no decir qué van a hacer. Bueno, creo que el Frente para la Victoria viene siempre siendo muy transparente y muy explícito respecto a qué políticas va a implementar, qué medidas, para quién está gobernando, que es básicamente para la mayoría del pueblo argentino, y eso se ve en la calle. Y yo haberlo visto también como militante, porque yo tengo también una trayectoria personal de mucha militancia, y no perder ese vínculo con la gente, con lo que ocurre todos los días, me parece que es fundamental, y que después se ve en las urnas, volviendo a tu pregunta del principio, que no es casualidad tampoco. Bueno, no, yo creo que el resultado en ese sentido ha sido claramente un aval a una fuerza política que gobierna el país hace 12 años, ¿no? Digo, aparte creo que Cristina está haciendo una transición muy ordenada, una transición en paz, con niveles de actividad económica muy importantes, digamos, con paritarias, con un funcionamiento que yo creo que es el adecuado, digamos, para este tipo de circunstancias, pero no era lo que pasaba habitualmente. Eso también hay que decirlo, ¿no? Porque a alguna gente le parece que está todo dado, ¿no? Que siempre vivimos en Noruega, en Suecia, no, esto no Seguro, fue y así. también otra particularidad de este proceso de cambio de gobierno es que la economía está llegando también a una situación que no estamos acostumbrados, ¿no? Cuando muchas veces, cuando hay un fin de algún gobierno, bueno, en este caso son los 12 años de Néstor y Cristina, que se llegaba en situaciones de crisis, en situaciones de claros problemas económicos, y esta vez estamos llegando con una economía que viene repuntando su consumo, que viene mostrando una tasa de variación de precios desacelerándose,
y sobre todo en un contexto internacional donde precisamente no ocurre eso, ni política ni económicamente, porque uno mira lo que está pasando en Brasil, por ejemplo, que a pocos meses de una elección ya hay un hostigamiento muy fuerte al gobierno de Dilma y muchos problemas políticos que además están inmersos en un contexto económico muy complicado. Vos sabrás que Brasil este año está cayendo 2% la economía según las proyecciones y todavía más, y aplicando unas recetas para enfrentar la problemática económica que por supuesto profundizan el problema. Que profundizan el problema, pero lo mismo pasa en Uruguay, que tuvo un paro la semana pasada también por cuestiones relacionadas con economía, cuando acaba de asumir un gobierno. Bueno, Chile, Bachelet tiene la peor popularidad en mucho tiempo, con lo cual yo creo que hay que destacar en qué condiciones se está llegando a estas elecciones, porque muchas veces en la discusión mediática se amplifican situaciones que solo mirando lo que pasa acá se pierde de vista el contexto y sobre todo desde una perspectiva histórica y una perspectiva internacional comparada, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención de modo positivo, que tiene que ver con el asunto precios, por ejemplo. Yo creo que el kirchnerismo en esto ha explicado cómo se construye el precio, cómo se fabrica ese precio que habitualmente uno encuentra en la góndola, ¿no? Y ha aplicado políticas activas para desacelerarlos, como marcabas vos recién, pero que esto tiene que ver, entre otras cosas, con que antes, me parece, ¿no?, los gobiernos anteriores al 2003, me parece que el que estaba sentado en este sillón como secretario de Comercio era un tipo de Arcor, o un tipo de alguna de estas empresas que son las que fabrican los precios, ¿no? No solamente los productos, sino los precios también. Y que eso ya no pasa, que digo, hay un militante político, hay un funcionario político que entiende su rol, pero que también aplica políticas que son activas de un Estado que le dice a esto, bueno, no puede abusarse de este modo, no puede abusar, que eso es muy importante. Tengo la duda si eso va a seguir, ¿sabes? Tengo la profunda duda de si eso va a continuar, que yo creo que es uno de los grandes logros de este tiempo. Yo creo que acá la discusión de fondo en lo que vos planteás es qué prima, si la política o la economía, ¿no? Que es una discusión que este gobierno ha dado y que históricamente de lo que se trataba de hacer política económica era dejar que un funcionario, muchas veces, como vos decías, puesto directamente por las corporaciones o por el capital concentrado. El mercado resolvía. Entonces, que el tipo, y de hecho muchas veces pasaba que venían los empresarios o los representantes de las corporaciones con el listado de medidas que tenían que aplicar, cuando no directamente el funcionario se iba a Washington a esperar las instrucciones de lo que la política tenía que aplicar, que hoy lamentablemente lo estamos viendo en muchos países europeos, bueno, lo de Grecia muestra un poco esa lógica. Y eso tiene un fundamento teórico, que es que cuando la política se mete en cuestiones económicas, termina generando perjuicios y afectando el bienestar general, ¿no? Que eso es el típico argumento del liberalismo o del neoliberalismo. De la corporación. Y de las corporaciones, porque cuando el Estado no se mete y se retira, en realidad hay alguien que se beneficia, que es quien tiene privilegios, quien tiene statu quo y quien tiene la capacidad de, por su poder en los mercados o su poder de abusarse en los mercados muchas veces de otros actores más débiles, de beneficiarse. Entonces, y eso, todo el argumento teórico es que la economía tiene que manejar todo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo hace un par de meses cuando Cristina, la presidenta, mencionaba el contexto en el cual había asumido Axel, el ministro de Economía, que decía, cuando Axel asumió el Ministerio de Economía, no la economía ni la política económica, porque eso lo determina el presidente, o sea, la presidenta en este caso, y un funcionario lo que tiene que hacer, vos lo decías, es seguir las instrucciones políticas que le fija el presidente, que es votado por el pueblo argentino para desarrollar determinadas políticas. Entonces, nosotros como funcionarios permanentemente estamos siguiendo esos lineamientos y no con una visión tecnocrática, pensando que hay cuestiones científicas que determinan lo que tiene que hacer un presidente. Es justamente al revés, o sea, nosotros tenemos el objetivo de generar un proceso de crecimiento con inclusión social basado en la reindustrialización de la Argentina, y todas nuestras políticas apuntan en esa dirección. Y no hay forma de lograr ese objetivo que no sea con un Estado activo y con un Estado interviniendo en los mercados, regulando, equilibrando situaciones de poder relativo muy desiguales, porque toda la teoría económica ortodoxa lo que te dice es que los mercados funcionan competitivamente, que uno va tomando decisiones, los empresarios invierten, y en realidad cuando uno sale a la calle ve grandes corporaciones, mercados concentrados, que eso claramente se aleja mucho de lo que es el manual neoclásico tradicional. Claramente el oligopolio no compite. Digamos, por definición es un grupo de gente que se pone de acuerdo y que funciona, digamos, cartelizadamente también. Exactamente, y eso quiere decir que se aprovecha de su situación para quedarse con más de lo que le corresponde. Pero eso no pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo. Lo que pasa en la Argentina, y esto es quizás la marca distintiva, es que hay un Estado
preocupado por generar dinamismo en el mercado interno, por generar políticas de ingresos que generen inclusión, pero al mismo tiempo fomenten la industria de producción local, y eso en condiciones de concentración requiere además de una Secretaría de Comercio que evite que todo ese esfuerzo que hace el Estado para generar este tipo de procesos virtuosos se lo apropien estos pocos actores que tienen la capacidad de hacerlo. La última parte de la pregunta que yo hacía tendría que ver también sobre si esto va a continuar, ¿no? Porque este es el desafío. Me parece que aprendimos mucho, me parece que se hicieron cosas que nunca se habían hecho, que eso ha dado resultados, pero bueno, la inquietud que tengo yo, imagino que mucha de la gente que nos está mirando, es ¿esto va a continuar? ¿La forma de atender la economía? Por supuesto, depende de quién sea el candidato que gane las elecciones de octubre. Nosotros recién tuvimos unas primarias donde ya quedaron identificados quiénes van a ser los diferentes candidatos que van a postularse para las elecciones de octubre, y yo estoy seguro que si el que gana es el candidato del Frente para la Victoria, que también estoy muy seguro que va a ganar, que esta lógica de política se va a continuar porque es parte esencial de nuestro proyecto político. Entonces, en ese sentido, tengo la tranquilidad de que si el pueblo ratifica en las urnas lo que yo entiendo que va a ratificar, que este proceso va a continuar. A ver, tengo otra duda ahí, y tiene que ver obviamente con la UIA, la Unión Industrial Argentina, que digamos que con matices, vamos a decirlo así, con matices ha acompañado por lo menos las cuestiones centrales de la política económica en su fase industrialista, ¿no? Pero hay una movida muy importante, aparentemente ahora van a poner un nombre de Arcor, que hace un tiempo se había retirado de la UIA, y es un nombre también del Foro de la Convergencia Empresarial o de la Asociación Empresarial Argentina, que es la economía más concentrada del país. ¿Vos crees que también los sectores empresarios se van acomodando, digamos, a esta realidad electoral, a la realidad política que viene? ¿Crees que de algún modo están, no sé, tratando de perfeccionar su lobby para lo que viene? Lo que pasa con el empresariado es lo siguiente. No se puede hablar de un empresariado homogéneo porque cada uno de los sectores tiene obviamente intereses distintos en función del sector al cual pertenece, qué tipo de interés económico concreto tiene. No es lo mismo una empresa destinada a la comercialización de commodities o que basa su negocio en la exportación que una que directamente se dedica a abastecer el mercado interno, o una que está en el sector metalmecánico, que otra que está en sectores más vinculados con el campo, la explotación agropecuaria. Es decir, cada uno tiene sus intereses y de lo que se trata por parte de las instituciones empresarias y del Estado es de armonizar esos intereses para generar un proceso que permita cumplir con los objetivos generales, me parece, de la sociedad argentina, que es poder tener un proceso de crecimiento sustentable que permita obtener rentabilidad en los diferentes sectores de negocios y al mismo tiempo mejorar permanentemente la condición de vida de los argentinos y de los ciudadanos reales. Entonces, yo lo que estoy viendo es la contradicción que se ve muchas veces entre el empresariado cuando representa intereses distintos. Yo creo que gran parte del empresariado argentino, sobre todo los sectores industriales y los que se beneficiaron de estos 12 años de políticas que generaron un crecimiento importante del mercado interno y por lo tanto de las ventas de las empresas que tienen al mercado interno, tienen muy claro cuáles son sus intereses, tienen muy claro qué tipo de políticas tienen que desarrollar y por eso se tienen que desarrollar y por eso no se escucha a viva voz como en otras épocas que acá hay que devaluar, que acá hay que hacer un ajuste feroz Lo disimulan. Lo disimulan. Pero algunos sectores tienen muy claro que eso perjudica sus propios intereses y yo creo que el empresariado en general, y ni hablar los representantes no del gran capital, sino de las pequeñas y medianas empresas, que tienen muy claro que la continuidad de este proceso de crecimiento, de florecimiento de empresas, de empleo y de producción y de rentabilidad, digámoslo, depende de que este esquema de política continúe. Entonces, en ese sentido también tengo la tranquilidad de que va a primar la racionalidad por parte de empresarios, más allá de que, como vos decías, Roberto, hay sectores que con una visión muy ideológica, cerrada, ¿no? Muy ideológica, cerrada, y además muy de defensa de sus intereses particulares. Obviamente hace el lobby que históricamente también se hizo, pero que este gobierno, en vez de agachar la cabeza y ceder ante las presiones de este tipo de sectores, lo que hace es justamente encontrar equilibrios, porque eso se trata de hacer la política económica, de encontrar equilibrios entre intereses que son contrapuestos, como lo que te mencionaba antes. Ojalá, esto lo digo yo, no lo decís vos, digo, ojalá Brasil mirara un poco el modelo argentino para ver cómo funciona. Volvemos a las elecciones, digo, la gente ahora en octubre va a definir, pareciera polarizarse un escenario ahí con Scioli por un lado, con el mayor caudal de votos, por el otro lado Mauricio Macri, Massa en un tercer lugar donde yo creo que está en una condición más de pérdida que de recuperar algún voto más, digamos. ¿Cuál crees que va a ser la estrategia de Scioli para sumar esos puntos que le faltan para ganar en primera vuelta? ¿Y cuál puede llegar a ser también, no sé si lo ves, digamos, me imagino preocupado por la política, digamos, leyendo diarios, que puede llegar a ser el macrismo para tratar de llegar al porcentaje que le permita competir en un balotaje? ¿Cómo lo estás viendo?
En realidad, lo que estoy viendo del macrismo particularmente es algo muy confuso, porque venía sosteniendo un discurso hasta un momento determinado donde empezó a reconocer un montón de políticas y de lineamientos de política del gobierno que venía denigrando y que venía no solo de un punto de vista discursivo, sino en el Congreso y en las discusiones que se dan todos los días al momento de llevar adelante las políticas, oponiéndose, ¿no? Desde YPF, lo que fue la recuperación de los fondos previsionales, Aerolíneas Argentinas, bueno, la UH, todas políticas que... En cualquier momento se tatúa Néstor Kirchner acá. Es que eso la gente lo ve. Y entonces lo que ve es un candidato desesperado por seguir lo que dicen las encuestas, que es que estas políticas parece que ahora a la gente le gustan, están bien, y se demostraron que eran políticas que favorecían a la gente, entonces tiene que salir a defenderlas. Yo creo que con esa estrategia realmente lo que hace es reconocer que no tiene un proyecto y que no puede decir lo que efectivamente va a hacer, que es lo que decía Sturzenegger, que le decía Durán Barba como recomendación. Vos cuando llegues al gobierno, hacé lo que tengas que hacer, mientras tanto no lo digas, mientras tanto decís lo que la gente quiere escuchar. Y si algo que está haciendo el Frente para la Victoria y Scioli y todos nuestros candidatos no es estrictamente decir lo que la gente quiere escuchar, sino lo que se va a hacer, lo que se viene haciendo, y eso o sea, la demostración de que se va a continuar con una línea es que cuando este gobierno dice algo, lo hace. Es una fuerza argumentadora. El kirchnerismo es una fuerza argumentadora. Que no tiene nada para esconder, que, o sea, todos sus objetivos están claros, todas sus políticas están claras, y muchas veces se lo acusa, por ejemplo, de que ciertos resultados, ciertos instrumentos que en un momento fueron convenientes, como por ejemplo, ¿te acordás cuando el superávit gemelo se perdió? Esto ya no es un gobierno kirchnerista, esto es cualquier cosa, ¿no? En realidad no hay que enamorarse con ningún instrumento, con ningún resultado, sino que hay que ir adecuando los instrumentos y las políticas, como te decía antes, a cada momento. Obviamente, a la salida de la crisis 2001, tener superávit fiscal, tener superávit comercial, eran políticas para poder recuperar la soberanía a la hora de tomar decisiones y llevar adelante todas las políticas que había que tomar. Hoy, en un mundo que se viene abajo, que todavía no se recupera, que toda nuestra región está con caída como Brasil o con mucha desaceleración económica, y llevar adelante políticas contracíclicas es lo que cualquier manual de macroeconomía te diría que tenés que hacer, si lo que querés es revertir un proceso que te tira para el otro lado. Entonces nosotros ahí, cuando se cuestionan cambios en las políticas del gobierno, en realidad están completamente, como decías, tienen fundamentos. No es que, no, ya no me parece que está mal hacer esto, o casarse con un instrumento para siempre. Probablemente más adelante haya que cambiar algunas medidas porque las circunstancias van a demandar otra cosa para seguir en este camino. Hace poco estuve en Uruguay, me sorprendió una cosa. Hay dos cosas que le llaman mucho la atención al Frente Amplio, ¿no?, que es el gobernante. Una es la cámpora, que no saben cómo incorporar jóvenes a la política. La política en Uruguay es una política vieja, es una política donde los jóvenes no participan. Entonces están muy sorprendidos por el fenómeno de la cámpora. Y el otro fenómeno que están estudiando ahora, porque están al borde de una inflación de 2 dígitos, es el de precios cuidados, que también, digamos, están inquietos a ver cómo pueden ellos trasladar allá un sistema que ellos están manejando, ¿no?, por el lado de los precios y no tanto por el lado de los productos como se hace aquí. Pero recién cuando decíamos esto del modelo argentino, digo, evidentemente hay algo de exportación ahí porque están siguiéndolo con muchísima atención. Imagino que aquí el mercado de colegiales, que bueno, Macri impide inaugurar, digo, también forma parte de una política de precios y de una política para seguir profundizando la desaceleración, ¿no? Sí, lo que está pasando en Uruguay es muy interesante porque efectivamente ellos están teniendo problemas también con los precios y en el marco de las políticas que están aplicando, están tomando como referencia la política de administración de precios argentina, particularmente de precios cuidados. Nosotros con Axel, con el ministro, estuvimos en conversaciones con diferentes referentes políticos de Uruguay que nos consultaban sobre cuál era la lógica de nuestra política, cómo venía funcionando, y estaban sorprendidos por el éxito que estaba teniendo para dar referencia a precios, para dar señales de estabilidad y previsibilidad, sobre todo porque también es importante marcar que no se trata de congelamientos de precios, bueno, se fijan todos los precios, porque eso no funcionó nunca en la historia, y lo que tenemos que lograr es una senda de variación de precios que sea coherente y razonable respecto a los movimientos de costos, que muchas veces con la especulación y con la concentración de mercado se pierden esas referencias y los precios se mueven y se alejan de los costos. Entonces nosotros con esta política logramos transparentar cómo es el proceso de fijación de precios, dar referencias y poder seguir adelante en este proceso de hacer converger las variables de precios a niveles más razonables después de todo ese
esa corrida que hubo, ¿no?, contra el tipo de cambio a principios del año pasado, contra los precios, y también incursionar en nuevas experiencias. Lo que vos comentabas es la posibilidad de tener directamente por parte de la Secretaría de Comercio, en acuerdo con el Mercado Central, de un punto de venta final, de comercialización final, un supermercado, ¿no?, que es un proyecto que ya está muy avanzado en el barrio de Colegiales, en Kramer y Jorge Newbery, que a partir de un convenio con el AVE, que es el Organismo de Administración de los Bienes del Estado, detectamos un terreno fiscal con todas las condiciones para poder poner un supermercado, no mercado con puesteros y que uno va y le compra cada uno puestero, sino como cualquier supermercado. Como un supermercado cuidado. Exacto, un supermercado cuidado. Se llama Supermercado Central porque es en acuerdo con el Mercado Central, donde hay una línea de cajas, como en cualquier supermercado, con cajeras, con góndolas, donde uno va comprando todos los productos que necesita cotidianamente, de primera marca, de segunda marca, es decir, de calidad, frutas, verduras, carnes, lácteos, y la particularidad es que los paga 30-40% más barato que en el resto de los comercios. ¿Por qué? Porque el Estado no está subsidiando esos productos, es decir, no es que ese mercado va a pérdida y recibe una transferencia, sino que simplemente se fijan márgenes de comercialización razonables y al acortarse también la cadena de intermediación y acercar el productor al consumidor, el productor puede cobrar más y el consumidor paga menos por los mismos productos. Entonces, para nosotros es una experiencia que ya está funcionando muy bien en 3 ciudades del interior, en San Luis, en Mendoza, en la terminal de ómnibus de Guaymallén, que es la segunda más importante después de Retiro, y en el Gran Resistencia, en Chaco. 3 experiencias buenísimas, donde efectivamente bajaron los precios, pero no solo quienes van a comprar al supermercado, sino también en la zona, a partir de un esquema donde los comercios, almacenes, despensas, autoservicios, verdulerías, van al supermercado a comprar mayorista al precio mayorista que compra el supermercado. Es decir, ni siquiera hay competencia desleal, porque los comercios pueden abastecer al mismo precio, entonces bajan los precios de toda la zona. ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires? Que el gobierno de la ciudad nos ha puesto infinitas trabas para poder avanzar en la habilitación del supermercado cuando cumple con todas las normativas. De hecho, nos pide más cosas que cualquier privado, ¿no? Nosotros fuimos cumpliendo una a una todas las exigencias y el día que está por salir la habilitación, porque ya no nos pueden poner ninguna traba más, aparece una cautelar en la justicia interpuesta por un grupo muy pequeño de vecinos que casualmente uno de los impulsores es el vocero de prensa de Rodríguez Larreta, con lo cual algún interés político debe haber ahí en que esto no funcione. Y nosotros estamos esperando ahora que la justicia nos dé la posibilidad de darle beneficios a los consumidores y a los comerciantes del barrio Colegiales, porque ahí va a quedar claro los márgenes abusivos que ponen muchas veces las cadenas de comercialización y cómo los consumidores pueden beneficiarse de una política que, como te digo, no le genera perjuicio al resto de los comercios y seguro que le genera beneficio a los bolsillos de todos los vecinos. Augusto, gracias por estar acá. Muchas gracias, Roberto, y cuando quieras volvemos. Por favor, sí, me encanta, porque aparte es un tema que a mí me apasiona, digamos, la economía, siempre la miro de costado, en realidad. Me encantaría saber mucho más de economía, es lo que habitualmente me pasa. Hay algo que también tiene que ver con esta época, y creo que lo hacen Axel Kicillof, creo que lo haces vos también, que tornan comprensible aquello que parecía inescrutable, ¿no?, para la mayoría de la sociedad. Así que eso creo que también es un logro de todo este tiempo. Así que gracias por estar acá. Muchas gracias.